Abramos, hermanos, la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, el capítulo número 10. Estamos los días martes estudiando el Evangelio de Marcos. Tenemos ya algún tiempo de venirlo estudiando, vamos versículo a versículo. Y hemos llegado así al capítulo 10, donde vamos a leer hoy los versículos que corresponden en la continuación de este estudio. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo número 10, el versículo 35 en adelante. Se le acercaron Jacob y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo, o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, les respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. La semana anterior, hermanos, cubrimos la parte donde el Señor Jesús anunció por tercera vez la muerte que le esperaba en la ciudad de Jerusalén. Y como dijimos, esta tercera vez fue la ocasión cuando Jesús dio más detalles de lo que le habría de ocurrir en unos pocos días. Y por eso resulta un poco extraño el hecho de que después de estar hablando de lo que él habría de sufrir, viniesen los hijos de Zebedeo. Uno se llamaba Santiago o Jacobo y el otro era Juan. Dije Santiago porque en el Nuevo Testamento el nombre de Santiago o Jacobo son nombres intercambiables. Por lo tanto, pues el mismo Jacobo, hijo de Zebedeo, es el mismo Santiago, hermano de Juan. Pero bien, siguiendo adelante, recordará usted que la semana anterior mencionamos cómo las personas se sorprendían. Jesús iba hacia Jerusalén, dice que iba adelante de ellos, y eso provocó dos tipos de reacciones en las personas que iban con él. Habían los que se sorprendieron y los que tenían miedo. Y explicamos la vez anterior que los que tenían miedo precisamente porque Jesús ya les había dicho varias veces lo que les esperaba en Jerusalén. Y los que se sorprendían de lo mismo.
que a pesar que Jesús sabía lo que él esperaba, él iba adelante con toda decisión hacia Jerusalén. Y como lo dije en esa ocasión, Jesús iba con el pecho abierto, decidido a afrontar todos esos sufrimientos y la muerte que él mismo anunciaba que habrían de venir. La enseñanza que Jesús quería transmitir con eso es que el hacer la obra de Dios no siempre es fácil. Y por eso yo le mencionaba en esa ocasión, por ejemplo, las palabras que el predicador Spurgeon dijo en una ocasión cuando escribió diciendo: si puedes evitar el ministerio, evítalo. Y le expliqué cuál era el sentido de por qué este gran predicador utilizó ese tipo de expresión. Y es porque la obra de Dios nunca ha sido fácil, siempre hay un precio que pagar y es un precio elevado. Como esa era la enseñanza que Jesús estaba dando, por eso le digo, uno se sorprende que hayan venido Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, y vienen a él con estas palabras: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Vea, todavía no le han dicho qué es lo que le van a pedir, pero ellos quieren comprometerlo de antemano. Le están diciendo: te vamos a pedir algo, pero lo que queremos es que nos digas que nos lo vas a dar. Eso suena algo así como los niños que se acercan a sus padres y le dicen: mira, papá, te voy a decir algo, pero no me vayas a pegar, ¿no? Desde antemano quieren amarrar al papá. Y el papá dice: bueno, yo no te prometo nada, porque no sé qué es lo que me vas a decir. O hay niños que son idénticos a Jacobo y a Juan, que dicen: te quiero pedir algo, pero no me vayas a decir que no. El papá dice: es que no te puedo decir que te lo daré porque no sé qué es lo que me vas a pedir. No, si no es nada malo, pero prométeme que me lo vas a dar. Igual están ahora Jacobo y Juan cuando de antemano le dicen a Jesús: queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. No se lo han pedido, pero Jesús quiere que ellos quieren que Jesús se comprometa con ellos a darles lo que le van a pedir. Obviamente Jesús no se compromete, sino que por el contrario, dice el versículo 36, que les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Y aquí viene la petición en el versículo 37: concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esa es la petición que llevaron Jacobo y Juan al Señor. Hay cosas importantes en la petición que ellos hicieron. En primer lugar, podemos ver el entendimiento, la comprensión que ellos tenían del mensaje que Jesús había venido enseñando. El mensaje que más veces Jesús enseñó fue el mensaje del reino de Dios. Y el reino de Dios es eso: Dios reinando. Y ellos reconocían a Jesús como el Cristo o como Mesías. Entonces, si Jesús decía que venía el reino de Dios
Y ellos lo reconocían a él como el Mesías. Y sabían que el Mesías era el que restablecería el reino de David. Entonces la conclusión era: el reino viene y Jesús era el rey. Eso era correcto. Pero vea, ellos no estaban pensando en un reino como nosotros lo imaginamos, espiritual, que Jesús reina desde los cielos y que nosotros somos sus súbditos. Y vemos el reinado de Dios como algo casi que no fuera de la tierra, a pesar que Jesús enseñó, o sea, dentro de las muchas enseñanzas que él dio sobre el reino de Dios, hubo enseñanzas, por ejemplo, donde él hablaba no de otra vida, no fuera de esta tierra, sino que estaba hablando de el reino de Dios normando ciertas esferas de la vida humana. El reino de Dios, por ejemplo, tiene un aspecto político. Y no es un aspecto político para el cielo, porque en el cielo ya no hay política. Y tampoco está hablando de una política espiritual, nosotros que acostumbramos a espiritualizar todo. No, él está hablando de valores del reino de Dios, pero que se aplican a la política, y la política de aquí, de la tierra. Eso precisamente es lo que sigue a los versículos que hemos leído hoy y que los vamos a considerar en la próxima oportunidad. Por eso yo quise parar la lectura hasta ahí, donde la detuvimos, que es el versículo 40, porque a partir del 41 Jesús comienza a hablar de lo que representa el reino de Dios para la esfera de la actividad política. Pero eso es para la próxima semana. Con esto lo que le quiero decir es que Jacobo y Juan no estaban muy equivocados. Es decir, aunque la petición de ellos no es correcta, por lo que vamos a ver a continuación, sí habían entendido que Jesús era el rey del reino de Dios, y que ese reino venía y que estaba cerca, y que era un reino que tenía implicaciones políticas, como de verdad las tiene. Entonces, ellos lo veían que era ya como el momento cuando Jesús habría de comenzar a reinar. ¿Por qué pensaban eso ellos? Porque iban hacia Jerusalén. Jerusalén era la capital, era el lugar era el centro político, del poder político en Israel. Entonces, para ellos, Jesús iba a Jerusalén para tomar el trono. Entonces veían que ya estaba cerca el momento de gobernar. A pesar que Jesús les ha dicho que en Jerusalén lo que le espera es ser entregado en manos de pecadores, que lo van a maltratar, lo van a matar, pero al tercer día resucitará. O sea, a pesar de eso, ellos ven que el llegar a Jerusalén es la ocasión para tomar el reino, para restablecer el reino y la soberanía de Israel. Como ellos, esa es la concepción que tienen, y saben que ya se acercan a Jerusalén, porque en el siguiente capítulo es la entrada a Jerusalén ya. Es decir, aquí ya estaban muy cerca. Por eso le hacen la petición.
concédenos que en tu glorioso reino, que ellos veían que ya venía, uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Por qué pedían ellos sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús? Porque esas eran las posiciones de mayor autoridad dentro de cualquier reino. Estaba el rey, que era el que tenía todo el poder. Pero luego la persona que se sentaba a la derecha del rey era la persona que, por decirlo así, tenía el segundo lugar en el poder. Y el que estaba a la izquierda era el que tenía el tercer lugar. Es decir, el rey. Y el que estaba a la derecha y a su izquierda eran las personas más importantes y más poderosas en un reino. ¿Qué es lo que Jacob y Juan quieren? Lo que ellos desean es tener el poder, el más grande poder, ser más que los demás discípulos. Por eso es que los discípulos se molestarán y van a comenzar a discutir con ellos, porque se están adelantando a escoger las posiciones de mayor poder. Eso, hermanos, es parecido a nuestro ambiente, que cuando se acercan las elecciones, por ejemplo, bueno, hoy vamos ya camino a nuevas elecciones de asamblea legislativa y de consejos municipales. Pero ¿qué está haciendo la gente en este momento? La gente anda buscando ya las posiciones de poder. Y nadie quiere ser el diputado o candidato número 25 de un partido político por el departamento de San Salvador. Porque cada partido político debe poner 25 candidatos a diputado por el departamento de San Salvador, que es lo que la ley le establece. Nadie quiere estar en el lugar 25, quiere estar en el primer lugar, o segundo, o tercero, porque esas son las posiciones ganadoras. Entonces, en este momento que la campaña política ni ha comenzado, ellos ya lo están buscando. Y usted pudo ver cómo en las semanas anteriores los diversos partidos políticos a lo que le dieron énfasis era definir, en el caso de los alcaldes, los candidatos para las ciudades más importantes del país, comenzando por San Salvador, Santa Ana, San Miguel, Sonsonate, o sea, las más importantes. Y eso es lo que la gente busca, eso es lo que la gente quiere. Y si fueran elecciones presidenciales, alguien dice, bueno, yo por lo menos candidato a presidente quisiera ser. Y si no, pues vicepresidente, por lo menos. O vienen otros y comienzan a negociar y vaya, nosotros vamos a apoyar la candidatura de fulano, pero denos a nosotros el Ministerio de Hacienda. Y comienzan a pedir cuotas de poder. Lo mismo está haciendo Juan y Santiago o Jacobo. Le están pidiendo ya de antemano, dando las posiciones de más poder, de más autoridad. O sea, ellos querían estar por arriba de todos los demás, de los otros 10 apóstoles y por arriba de cualquier otro.
Y por eso querían amarrar a Jesús. Cuando le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Menos mal que el Señor les dijo, vaya pues, ahí le voy a dar lo que pidan. No, Él les dijo, bueno, mejor díganme primero qué quieren y luego yo les digo si me comprometo o no. Cuando Jacobo y Juan hacen la petición que quieren estar a la derecha y a la izquierda, Jesús les responde, no saben lo que están pidiendo. No saben lo que están pidiendo. Es decir, Jesús les está diciendo, ustedes no tienen ni idea de lo que piden. No en el sentido que ellos no entendieran que eran las posiciones de mayor poder, porque lo entendían, era que lo estaban pidiendo. Pero cuando Jesús les dice, no saben lo que están pidiendo, es porque ellos no saben, no entienden cómo es que funcionan las cosas dentro del reino de Dios. Y Jesús les indica el camino, cómo es, haciéndoles estas preguntas. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? Y la otra pregunta es, ¿pueden pasar por la prueba del bautismo con el que yo voy a ser probado? Jesús les menciona la copa y el bautismo. Les pregunta, ¿pueden beber de la copa de amargura que yo voy a beber? ¿A qué se refería Jesús cuando hablaba de la copa de amargura que él tenía que beber? Un par de días después, bueno, más o menos como unos 8 días después, Jesús se encuentra ya en el huerto de Getsemaní, orando. Y cuando ora, ha llegado ya el momento en que Él será entregado en manos de pecadores y será crucificado. Entonces viene y en la oración le pide al Padre, si es posible que esta copa pase de mí sin que yo la beba, que así sea. Pero no quiero que se haga conforme a voluntad, sino que conforme a tu voluntad. ¿A qué se refería Jesús cuando hablaba de la copa? Que le decía al Padre, si es posible, que pase de mí sin que yo la tenga que beber. Se refería al dolor de la negación propia. Vea, no era dolor por la corona de espinas, por el látigo, por los clavos, por la cruz. No era eso lo que a Jesús le preocupaba. Tampoco le digo que le daba alegría, ¿verdad? Pero ese no fue el conflicto que Jesús enfrentó. Y como yo se lo he dicho muchas veces, Jesús no fue el único en ser crucificado y padecer todo eso. Eran miles de personas las que eran crucificadas. Cuando Jesús era un joven, si no estoy mal, él tenía como 23 años. Hubo un levantamiento en Galilea en contra del Imperio Romano. Entonces los romanos reprimieron ese levantamiento de manera cruel y capturaron alrededor de 6,000 galileos que se habían rebelado, y a todos ellos los crucificaron.
Pero le estoy hablando de 6,000. Solo piensa el tiempo que les tomó a los romanos hacer 6,000 cruces. Y la historia dice que todas esas cruces fueron colocadas a lo largo del camino del mar que pasaba cerca de Galilea, donde Jesús vivía. Repito, en esa época Jesús tenía 23 años. Uno no lo puede asegurar, ¿verdad? Pero probablemente Jesús vio a cientos o miles de crucificados. Y si no lo vio, oyó lo que había ocurrido. Pero eso no solo fue cuando él tenía 23 años. Esto era algo que se daba a menudo. Y como los que eran crucificados eran los adversarios políticos, eran los subversivos del Imperio Romano, de como esas personas tienen una moral, tienen una convicción, no son delincuentes, son personas que tienen principios, tienen convicciones políticas. Entonces, ellos no eran quienes cuando eran crucificados se iban a poner a llorar. Ay, no, por favor, tráiganme a mi mamá. No, esa era gente que bajo sus convicciones las enfrentaban, iban y heroicamente entregaban su vida por una causa. Entonces, si Jesús hubiera tenido miedo allá en el Getsemaní, y por ese miedo él hubiese dicho que pase esta copa sin que yo la beba, Jesús hubiera sido un cobarde, con una cobardía que los adversarios políticos de los romanos no tenían. Mire, si por razones políticas ellos no le tenían miedo a la cruz, no le tenían miedo a los clavos, no era posible que Jesús, por la causa de su padre, fuera eso lo que le preocupara. No era eso. Era la lucha consigo mismo. Jesús lo dijo: yo quisiera no beber de esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Eso de negarse a sí mismo para decirle: Señor, que se haga tu voluntad, esa es la copa de la amargura. Porque como le dije la vez anterior, no hay cosa peor que la muerte al yo. Es más, yo le dije, es más fácil enfrentar la muerte física que enfrentar la muerte al yo y seguir con vida. Eso es peor. Esa es la copa de amargura. Entonces, él les está preguntando: ¿ustedes pueden beber la copa de amargura que yo voy a beber? Y la segunda pregunta era: ¿pueden ser bautizados por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Entonces, si la copa era el dolor, es el dolor a la negación propia que representa el bautismo. Usted sabe que la idea de bautismo es sumergir. ¿En qué era lo que Jesús sería sumergido? En la muerte, en el sepulcro. Entonces, cuando él habla de la prueba del bautismo en la cual será probado, él se está refiriendo a la muerte, pero otra vez hay que tener cuidado. No es que Jesús tenga miedo a las hemorragias y que por eso se va a morir. No es a eso lo que le teme. No es a la muerte física a la que le teme Jesús.
A lo que le teme es a la muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte espiritual? Ser destituidos de la gloria de Dios, alejarnos de Él. Cuando, antes que Jesús se encarnara, Él tuvo comunión eterna con el Padre. Como lo dice Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, que es el Señor Jesús. Y el Verbo era con Dios. Entonces vea, desde la eternidad futura, Él ya estaba con Dios. Y por toda la eternidad, Él estuvo con Dios. Pero al morir en la cruz del Calvario, el Padre lo iba a abandonar, porque Él sería hecho pecado, el justo por los injustos. El que era sin pecado fue hecho pecado para que nosotros nos convirtamos en la santidad que Él tenía. Por eso es que en su desesperación, ya en la cruz, Jesús gritó al Padre y le dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Jesús no se estaba refiriendo: ¿por qué me tienes sufriendo en esta cruz? ¿Por qué me tienes sufriendo estos clavos? Si eso era lo de menos para Él. Él está preguntando en el sentido de por qué el Padre se ha alejado de Él. Por eso dice la Escritura que desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre la tierra. Era porque el rostro de Dios se había alejado de ese punto del planeta Tierra para dejar a su Hijo solo, para que así Él fuera destituido de la presencia del Padre y que de esa manera pudiese llevar nuestros pecados, nuestras maldades y nuestras rebeliones sobre su cuerpo en el madero. Él pagaba el precio para hacernos a nosotros cercanos. Pero para que nosotros pudiésemos acercarnos al Padre, Él tenía que ser alejado. Y por eso fue que Él clamó: ¿por qué me has abandonado? Ese era el bautismo de la muerte, no muerte física, sino que la muerte espiritual, que es ser separados de Dios. Jesús les está preguntando: ¿pueden beber de mi copa? ¿Pueden ser bautizados con el bautismo con el que yo seré probado? Y Jacobo y Juan respondieron en el versículo 39: sí podemos. Y vea, cuando ellos dijeron sí podemos, no era que no hubieran entendido, porque hay gente que dice: ellos entendieron que se trataba de beber de la copa que Jesús usaba para beber, o que ser bautizados así como Jesús había sido bautizado por Juan. No, no es de eso. Ellos entendieron de qué Jesús hablaba. ¿Por qué? Porque vea lo que Jesús les dice siempre en el 39: ustedes beberán de la copa que yo bebo y pasarán por la prueba del bautismo con el cual voy a ser probado. Es decir, que Jacobo y Juan, cuando dijeron sí podemos, ellos habían entendido a qué se refería Jesús. Y Jesús les ratifica y dice: sí, lo van a hacer. Van a beber de la copa y van a ser probados con el bautismo. La copa y el bautismo. Y así fue.
Porque la copa, ya dijimos, es la negación, la muerte al yo. Y el bautismo era la muerte. Este Jacob que ahí le está pidiendo sentarse a su derecha o a su izquierda, ese es el Jacob que Hechos capítulo 12 relata que el rey Herodes mandó a matar. Pasó por el bautismo de la muerte. ¿Y quién puede llegar al bautismo de la muerte si no? Porque antes ha bebido de la copa de la negación propia. Juan bebió también de la copa. Existe una tradición que dice que Juan fue el único que no murió martirizado, sino que murió ya anciano de muerte natural. Esa es una tradición, pero suponiendo que así fuera. En todo caso, Juan bebió de la copa y más que los demás, porque fue el que más vivió, en otras palabras, el que más sufrió. Vaya, pero con esto, ¿qué es lo que Jesús les quiere decir? Que dentro del reino de Dios, los lugares de posición, los lugares de prominencia, no se piden, se reciben. ¿Y se reciben en qué? En base al dolor y el sufrimiento. Por eso es que cuando una persona viene, vamos llegando ya a fin de año, sabe que en enero hacemos la presentación de los nuevos diáconos, las nuevas diaconisas y todos los privilegios que hay en la iglesia. Entonces, unos 2-3 meses antes, se acercan a su pastor de zona y le dice: bien, hermano, que yo lo que le pido a Dios y mi sueño y por lo que siempre he orado es poder ser diácono, porque yo creo que si llego a ser diácono, yo sí que voy a servir a Dios de manera tan apasionada. No le estoy diciendo que me ponga, solo le estoy contando lo que el Señor ha puesto en mi corazón, pero ahí se lo dejo y que Dios lo ilumine. O sea, se está insinuando, está pidiendo un privilegio. Cuando una persona pide un privilegio, se descalifica. ¿Por qué? Porque Jesús lo está diciendo. Es que aquí no es que ustedes quieran andar de vivos y que me digan de antemano: queremos que nos des lo que te vamos a pedir. Querían comprometer a Jesús y le dicen: no, 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 si es que no es que yo me comprometa, no es que quién fue el primero en pedirlo. Es que como nadie me ha pedido estar a mi derecha ni a mi izquierda, pues sí, como ustedes son los primeros, ustedes van a estar ahí. El que llega ahí, llega a través de la copa de la negación propia y a través del bautismo de la muerte, del sufrimiento. Como Jesús lo dijo: si el grano de trigo no muere y cae en tierra, se queda solo, no lleva fruto. Mas si muere, llevará fruto en abundancia. ¿De cuál es el camino? No es, hermano, quién se pone más a insinuarse, o quién es el que se ofrece, o quién es el que dice. Hace años, hermanos, aquí en la iglesia, hace años ya, antes que hubiese la iglesia infantil, era la escuela bíblica de niños en el edificio que estaba ahí en esta parte, ¿no? Entonces, bueno, había un hermano que coordinó ese trabajo durante algunos años, yo no sabría decirle cuándo. Pero de repente, como son los hermanos pastores de distrito los que toman ese tipo de decisiones,
Quitaron a ese hermano y pusieron a otro joven. Bueno, los dos eran jóvenes, pero pusieron a otro. Y como eso es normal aquí en la iglesia, el que una persona sea suspendida de un privilegio no significa que necesariamente es porque ha hecho algo malo, sino que es la mística de trabajo que la iglesia tiene, y es que un servidor aprenda a ser servidor en todas las áreas. Que si comenzó como diácono, un día va a pasar a comité de apoyo. Si está en comité de apoyo, un día va a pasar a protocolo. Si está en protocolo, un día va a pasar a otra área. Igual las hermanas, si es diaconisa, un día va a pasar a sala cuna. De sala cuna puede pasar a comité de radio, de comité de radio, comité de apoyo. ¿Y sabe por qué se hace eso? Es para que todos estén entrenados en hacer todo. De cuando a alguien se le suspende un privilegio y se le traslada a otro, no es porque hizo algo malo, porque hay gente que cree que así es, y entonces va y le dice llorando: hermano pastor, ¿y por qué me movieron? Es que esa es la mística de trabajo de la iglesia. Es que se desea que usted experimente, adquiere experiencia en todo lo que se hace en la iglesia. No es que haya hecho algo malo necesariamente. Bueno, entonces se dio ese cambio y yo lo vi totalmente normal. Algunos meses después, el hermano que había sido el anterior encargado llegó y me dijo precisamente lo que yo le estoy diciendo a usted. Me dijo: hermano, yo sé, desde niño estoy en la iglesia, conozco cómo es la iglesia, sé que así se administra la iglesia, que no somos eternos en nuestras posiciones, sino que nos mueven de un lugar a otro, y yo estoy de acuerdo que sea así, me dijo. Pero me dijo: yo quiero que usted sepa que la razón por la cual está esta otra persona, que lo había sustituido a él, es porque él preparó todo un plan, me dijo, donde comenzó a tocar gente, a engañar a fulano, a mengano, y creó una situación en donde fue él el que se promovió, pero él lo hizo por ambición del puesto. Él quería tener este puesto y por eso recurrió a un juego sucio para tener el puesto que yo tenía. Y me dijo: yo no le estoy diciendo que me regrese al puesto, no, me dice. Yo sé que así trabaja la iglesia, pero yo quería que usted se enterara cómo es que él llegó a esa situación. Y entonces yo le dije: hermano, ¿y de esto que usted me está diciendo, usted estaría dispuesto a decírmelo delante de ese hermano? Sí, me dice, porque es la verdad. Entonces, si yo lo mando a llamar a él, ¿usted me dice delante de él lo que me acaba de decir? Sí, porque es la verdad. Ah, bueno, y eso hice, mandé a llamar al otro. Y entonces yo le dije: vaya, gracias hermano por venir, mire, aquí está el hermano que tenía la posición que usted ahora tiene, pero él me ha venido a decir algunas cosas que quisiera que se las repitiera estando usted presente. Y como ellos eran jóvenes, entre ellos se trataban de vos. Entonces él le comenzó a decir: mira, verdad que es verdad, es cierto que vos fuiste y le dijiste a esta familia tal cosa. Sí, dijo él. Y verdad que vos hiciste esto otro. Sí. Y verdad que vos fuiste a hablar en mal de mí delante de este pastor. Sí. Y verdad que fuiste con este otro pastor y le dijiste, bueno, todo era verdad. Bueno, el otro por lo menos tuvo la honestidad de reconocerlo. Y entonces cuando ya el otro terminó y el otro dijo: sí, todo es cierto. Entonces vine yo y le dije: hermano, ¿y por qué hizo eso? O sea, ¿por qué jugó sucio y por qué lo hizo? Y él, en esa honestidad, porque le digo, por lo menos eso tuvo, que fue honesto, me dijo: por ambición. Yo quería esa posición.
Siempre había querido esa posición. Pero este me dijo que está aquí, es tan bueno, lo usa tanto Dios en esa posición, que yo sabía que nunca iba a poder tener esa posición, sino solo si le hacía la trampa. Y se la hizo. Y se la hizo también, que lo voló y lo pusieron a él. Pero él me dijo, discúlpeme, me dijo, perdóneme, pero es que yo quería, era ambición, yo quería tener esa posición. Yo quiero estar en ese lugar. Yo les agradecí a los dos la sinceridad que habían tenido. Pero también, hermanos, a lo largo de mi vida cristiana, Dios me ha enseñado algo. Y es que el mejor aliado de Dios es el tiempo. Que uno no tiene que hacer lo que Dios hará, pero que Él lo va a hacer en su tiempo. Entonces, aunque yo sabía la verdad, y ambos dijeron ahí la verdad, y ahora yo sabía que el que estaba ahí por ambición, así me lo dijo. Entonces yo dije, esto es cuestión de tiempo, Dios se va a encargar de esto, y se encargó. Eso creo que la alegría como un año le duró. Y no le quiero dar detalles, no vaya a ser que usted vaya a caer en la cuenta de quién estoy hablando. Pero este muchacho que hizo eso por ambición, todo se derrumbó. Bueno, él tiene años de no estar en la iglesia, porque se vino abajo todo: su servicio, su hogar, su cristianismo. Porque solo hay una forma como podemos alcanzar posiciones, y es por la copa y el bautismo. Es por el dolor y la muerte, es por el sufrimiento. No hay otra manera. Por eso Jesús les dijo, ni saben quién es, qué están pidiendo ustedes. De cuando usted viene y dice, es que yo quisiera pasar allí a ese púlpito y predicar, quizá porque lo ve bonito, o quizá lo ve como la oportunidad para lucirse delante de la gente, no sabe lo que está pidiendo. O tal vez, pues, quizá exageré, ¿no? Pero alguien dice, yo quisiera ser coordinador de diáconos, coordinadora de diaconisas. No sabes lo que pides, no sabes el precio que tendrás que pagar en negación a ti mismo, en cargar la cruz, en muerte a tu yo, para alcanzar esas posiciones. Yo lo he dicho muchas veces, que el que tiene la posición, él no anda contando, no anda diciendo, me machacaron así, Dios me malmató de esta manera, he pasado esta situación. No lo cuenta. Y como no lo cuenta, entonces la gente cree que todo es alegre. Y como el predicador no puede venir aquí a decir, ay, hermanos, me siento tan mal, oren por mí que estoy pasando un problema. No, nunca lo va a decir. Sino que viene acá y siempre está diciendo, adelante, hermanos, sigamos sirviendo al Señor con amor. Entonces, la gente se hace la idea, no, hombre, este es un superhombre, este jamás se enferma, porque no puede pasar a llorar al púlpito, tiene que pasar a animar, a exhortar, a inspirar a la gente. Y contando sus penas y dolores no lo va a lograr. Por eso se crea una falsa imagen, que se cree que es bonito, pero solo se llega por la copa y el bautismo. Esa es la primera parte de la respuesta de Jesús. Pero ahí viene la segunda parte. Versículo 40. El sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido.
¿Y quién lo decidió? El Padre. Jesús les dijo, se equivocaron, muchachos. No soy yo quien hace eso. Así como hay hermanos o hermanas que a veces vienen y me dicen, mira hermano, fíjese que estoy pasando esta situación económica tan difícil y yo quisiera que me diera algo que hacer aquí en la iglesia, aunque sea barrer, pero yo necesito ganarme algo. Y yo les tengo que decir la verdad, mire, yo de la parte administrativa de la iglesia no me meto para nada. No soy yo el encargado. Y es cierto, no tengo nada que ver. Entonces me dice, bueno, ¿y entonces con quién? Entonces, ya, vaya con fulano. Y a veces me dice, mire, ¿y no me puede ayudar en algo? Bueno, le digo, si usted quiere, tráigame su currículo y yo lo entrego, pero yo no lo decido. Es la persona encargada quien lo hará. Entonces, vienen a la persona equivocada. Vienen a la persona equivocada. Eso fue lo que pasó. Le vienen a pedir a Jesús y Jesús les dice, no, no, no soy yo quien da eso. No está en mí, yo no soy, dijo el Señor. ¿Quién va a determinar el que está a mi derecha y quién estará a mi izquierda? Fíjate, Jesús no está hablando que no vendrá un reino. Él no está diciendo que Él no va a reinar. Él no está diciendo que no ejercerá poder. O sea, todo eso lo va a hacer. Y también está aceptando que habrá alguien a su derecha, que no sabemos quién será. Pero habrá alguien a su derecha que va a tener el segundo lugar de autoridad en el reino de su Padre. Y alguien a su izquierda que va a tener el tercer lugar. O sea, todo eso no es que los discípulos hubieran entendido mal. Así es. Lo que él está aclarando es, no soy yo quien va a determinar eso. Y es más, no solo no lo voy a determinar, sino que eso ya está decidido. ¿De quién va a estar a la derecha del Señor? A saber, hermano. Y cualquier cosa que usted diga es un invento suyo, porque la Biblia no lo dice. ¿Quién estará a su izquierda? A saber. Lo que sí sabemos es que el que llegue a estar a la derecha del Hijo de Dios en su reino es alguien que bebió de la copa y recibió el bautismo, quizás no una, sino muchas veces. Igual el que esté a su izquierda. E igual todos aquellos que tengan una posición de eminencia dentro del reino del Señor. Entonces, aquí es al revés, hermano. Aquí no es quien se pone más vivo. Aquí no es quien le gana el mandado a los demás. No, en el reino de Dios es quien muere, quien se niega a sí mismo, quien lleva la cruz. Y a esos son los que el Señor va exaltando. Este es el camino. ¿No le gusta? Yo sé que no gusta, pero como es la verdad, se la digo. ¿Y para dónde podemos mentir? No puedo. No le puedo mentir. O sea, yo sé que hay iglesias donde el pastor pone a sus amigotes o a su familia. Él es el pastor, la esposa es la pastora, el hijo es el pastorcito, la hija es la pastorcía. Porque es su familia. Hay iglesias que así se manejan las cosas. O quien se puso más listo, o quien le ganó el mandado a los demás. Pero si tratamos de hacer las cosas como Dios dice, este es el camino, que no es fácil, pero en el reino de Dios el camino a la vida es la muerte. Y como dijo el Señor, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Y el que no es capaz,
que le vaya bien y siga con su vida normal, pero que Dios lo va a poner en eminencia, no ocurrirá. No ocurrirá. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Con nuestros ojos cerrados quiero hacer una invitación para las personas que todavía no reciben al Señor Jesús como su Salvador. Y yo quiero hacer una invitación para aquellas personas que por primera vez necesitan venir para creer en el Hijo de Dios. Yo quiero invitarle para que ahí en el lugar donde usted se encuentra pueda creer en Jesús, recibirle como su Salvador. A usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con nosotros en este momento y con estas personas que están aquí al frente. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias por las personas que están aquí adelante y te rogamos también por aquellos que a través de la radio o la televisión están abriendo sus corazones para creer en ti. Te rogamos, Señor, les perdones. Ellos vienen ahora no porque se les ha ofrecido un camino fácil, un camino de prosperidad. Vienen porque escucharon la verdad de tu evangelio, y es que debemos beber la copa de la amargura y ser probados con el bautismo para poder ser alguien en el reino de Dios. A nosotros, tu iglesia, ayúdanos para que podamos entender estas lecciones y llevarlas a la práctica. Ayúdanos, Señor, para que cada día de nuestra vida podamos mantenernos dependiendo de ti, aguardando en ti. Te damos las gracias, Señor, por tu amor y bondad. Amén y amén.